Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente hablando de tecnología y esta vez estamos hablando con Diego Quintana, él es Managing Director de Whatcom. Whatcom es a su vez Principal Partner de VMware y vamos a hablar de una solución muy particular de VMware, de Disaster Recovery, que nos va a permitir entender un poquito cómo se pueden mejorar los sistemas y los planes de Disaster Recovery a través de la nube, pero de esto nos va a hablar Diego Quintana. Primero, lo que está pasando hoy, y estamos viendo que cada vez crece más este problema, es que por un lado, nuestros clientes tienen cada vez menos talento por una competencia que hay en el mercado muy importante. Segundo, la complejidad de las soluciones y la diversidad de soluciones que hay, de plataformas que hay en una organización, hacen que esto sea cada vez más complejo, valga la redundancia. Y tercero, lo que estamos viendo es una cuestión de tiempo. Cada vez las organizaciones tienen menos tiempo para soportar una caída de servicio. Es un problema desde todas estas dimensiones y que se hace más grave en la medida en que se va haciendo más pequeño el tamaño de la empresa. Quiero decir, es más grave en la empresa mediana, aún mayor en la empresa chica, y todas tienen que dar el mismo tipo de nivel de servicio a sus clientes porque todas compiten a veces dentro del mismo mercado. Lo que pasaba antes es que probablemente la probabilidad de ocurrencia de un desastre era cada vez mayor en las empresas más pequeñas, que eran las que tenían menos probabilidad de cubrirse ante un desastre, y muy poco frecuente en las grandes. Con el ransomware, con todo este tema de los ataques de seguridad, las probabilidades de ocurrencia de un desastre son muy altas. Eso Claro. También está cambiando en lo que es el mercado. Entonces, prestar atención a dar a una organización un plan de contingencia económico, si querés, o ajustado al presupuesto de esa compañía, pero con la probabilidad de usarlo, porque la probabilidad realmente de ocurrencia es alta, está llevando a que tengamos esta conversación hoy, ¿no? La gran cantidad de consultas que tenemos hoy en Whatcom por armar un plan de contingencia que responda a problemas de ransomware y de ataques de seguridad es altísimo. VMware y la posibilidad de la nube están aportando una solución que es superadora. Comentame, bueno, primero cuál es el nombre de la solución o cómo se conoce la solución y después cómo es esa solución, cómo es su arquitectura. Primero, nosotros en Whatcom venimos trabajando hace mucho en todo lo que tiene que ver con disponibilidad. Nuestro eslogan es Be Available For, porque la prioridad es que nuestros clientes siempre tengan disponibilidad. Por eso nos preparamos muy fuerte antes de que salga este anuncio de VMware, que más precisamente se llama VMware Cloud Disaster Recovery as a Service, y que lo que propone básicamente es un conjunto de herramientas basadas en web, ¿sí? En cloud, para que los clientes puedan sincronizar toda su infraestructura on-prem virtual hacia lo que sería la nube de VMware en AWS, en primera instancia. A grandes rasgos, sin entrar en tecnicismos y bajar mucho, la intención es que vos puedas replicar al principio todo tu storage, todo lo que son los datos, básicamente las VMs, hacia un storage que está en AWS, elástico sobre todo, y en el momento que vos necesites declarar la contingencia, podés prender estas máquinas virtuales en host de VMware en AWS. La solución está muy bien pensada porque en definitiva al principio lo único que tenés que hacer es replicar los datos y en el momento que tenés que declarar tu contingencia, ahí sí prendés estos hosts y empezás a pagar por uso. ¿Cuál es el punto que hace que esta solución sea fácil de usar? Quienes tengan una infraestructura de VMware conocen básicamente su host, vCenter. Lo primero es que hay que poner una máquina virtual que se llama OVA y que lo que hace es sincronizar básicamente tu storage contra un repositorio definido cuando se contrata en la nube de VMware en AWS. Automáticamente uno le pone las credenciales en la nube, y empieza la réplica. Esa réplica lo que va a hacer va a ir de alguna manera sincronizando esos datos contra la nube y después lo que va a ir siempre es transfiriendo los incrementales, ¿no? Las diferencias esas que se van creando día a día, con lo cual el gran tráfico aparece al principio y después se transfiere ese incremental. Pero lo curioso es que no hay que hacer grandes configuraciones, simplemente decir cuál es tu repositorio y mandar los datos con tu cuenta, obviamente, ¿no? Una vez que eso está, es simplemente entrar a una consola que en este caso es SaaS, o sea, está en la nube de VMware, y uno puede empezar a configurar cómo sería la orquestación o el inicio de estos planes de contingencia.
tengamos en cuenta, Alejandro, que no todas las organizaciones necesitan sincronizar el 100% de esos datos, para eso tienen su backup también, ¿no? Claro. Pero sí hay ciertos servidores que vos decís, estos son los más importantes y se tienen que prender al instante cuando yo declaro la contingencia. Bueno, eso se hace todo desde una consola web, muy fácil de usar y es muy simple. ¿Por qué? Porque no tengo que tener ningún otro software instalado que pueda correr riesgo también de no levantar o no prender o no funcionar correctamente en mi infraestructura. Simplemente está en la nube de VMware. Una vez que sincronizo, yo ya veo qué es lo que sincronicé, qué máquinas tengo y ahí empiezo a armar las prioridades. Hablaste de plan de contingencia y tengo la sensación de que no todas las empresas tienen un plan de contingencia o siquiera están maduras como para empezar a pensar un plan de contingencia. Tal cual. Ahí nosotros lo que solemos hacer es ayudarlos con servicios profesionales de Webcom, como para que no entren en pánico. No se necesita hacer un BIAS, un Business Impact Analysis, sino se puede hacer un análisis más simple de qué tienen, qué necesitan prender. Y hay dos variables muy importantes que se llaman RTO y RPO, que es hasta cuánta información puedo perder hacia atrás, 1 hora, claro, 2 horas. Eso va a definir la cantidad de réplicas que tengo hacia este sitio. Y el RTO, que es cuánto tardo en recuperarme. Nosotros más o menos los podemos orientar y ayudar a definir bien qué se necesita y cada cuánto se necesita replicar. Y a partir de ahí hacemos la configuración para que el cliente no tenga que invertir grandes horas en ingeniería propia para poder hacer este tipo de trabajo. Y lo más interesante, Alejandro, permíteme contarte, es que una vez que hacemos ese análisis, hacemos la réplica, este tipo de soluciones te permite hacer pruebas. Es decir, vos podés probar, iniciar esta contingencia sin afectar tu ambiente de producción, obviamente, y podés probar si realmente tus máquinas prenden y darle tranquilidad ya sea a los directores, al negocio, incluso cumplir con algunas regulaciones como el BCRA que te pide hacer pruebas de contingencia. Más allá de el ambiente en el cual vamos a almacenar nuestras imágenes, nuestro backup, por llamarlo de alguna manera, y los incrementales, ¿en qué momento empezamos a pagar por el ambiente justamente por el segundo sitio, por el ambiente de contingencia? Primero uno tiene que precontratar una cantidad de storage mínima como para asegurar que uno va a replicar los datos que tiene. Ese análisis lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Y después eso se va sincronizando y se va manteniendo dentro de esa tarifa que uno pagó de storage. Ahora bien, si uno se excede de lo que pagó, bueno, ahí sí te va a ir cobrando el incremental de datos, ¿sí? de gigas o teras de datos que vos te pases. Esa es la primera variable. Si vos más o menos tenés un control de lo que puede llegar a crecer tu organización, generalmente no es más de un 10-20% anual, más o menos el costo lo tenés controlado. Y el segundo punto es, vas a pagar siempre que te declares en contingencia y tengas que prender los hosts de VMware que tenés pensado prender, ¿no? 1, 2, 3, la cantidad que fuera. Pero lo interesante de la solución es que te permite de alguna manera fijar un cierto tiempo de prendido de esos hosts y los podés prepagar también. Entonces, en definitiva, no vas a pagar por tener, vamos a decir, los 365 días del año una serie de hosts para vos cuando no los vas a usar. Entonces, el costo baja muchísimo porque vas a decir, bueno, yo voy a estimar 30 días al año, 3 hosts, por ejemplo. Voy a prepagar o voy a precomprar ese tipo de disponibilidad. Ahora, me vas a decir, bueno, Diego, pero si me paso y tengo 60 días no hay problema porque los otros 30 yo los puedo contratar. Claro. Después, digamos, no hay problema. Pero funciona, digamos, de manera diferente a las soluciones tradicionales donde yo tenía que alquilar de alguna manera ese espacio y tenerlo ahí reservadito por si pasaba algo. En este caso yo tengo, llamémosle, nuestra semilla que tiene almacenado todo lo que nosotros vamos haciendo y armamos el sitio de contingencia en un cierto tiempo, que ahora me dirás cuánto suele ser, a pedido, y en ese momento es cuando empieza a correr la cuenta del sitio de contingencia. Exactamente. Ahora, también hay casos, Alejandro, donde yo puedo decir, porque tengo infraestructura que está corriendo en la nube, me gustaría usar esta infraestructura de la nube también como parte de mi sitio de contingencia. ¿Puedo? Sí. Entonces, yo lo que hago es replicar los datos y si yo tuviera hosts de VMware en AWS activos dando servicios para otras cosas, yo los podría utilizar para recuperar esa información en ese momento también. Está piola porque hay soluciones que son activo-activo, entonces no necesitas armar un DRP, pero aquellas que no lo son, vos podrías tener ese sitio
que ya estás usando como sitio de contingencia con esta solución de réplica. Entonces es muy interesante porque de alguna manera puedo convertir algo que antes era una desventaja en una ventaja. Tengo dos sitios activos, soluciones en la nube funcionando y además un sitio de contingencia en el caso de que lo llegara a necesitar. Idealmente esto se hace con AWS. Hoy por hoy se hace sobre host de VMware en AWS. Hay que recordarle siempre a la gente que esta infraestructura está dentro de AWS, pero es propietaria de VMware. Los hosts son bajo contrato con VMware y sus partners. Digamos, AWS solo lo que da es la infraestructura de base, ¿no? Pero el soporte lo damos los partners y la marca VMware. Y una pregunta que nos quedó colgada, que es el tema de cuánto tardamos en armar ese sitio de contingencia, que me imagino que es uno de los parámetros que ustedes tienen a la hora de diseñar la solución, ¿no? Hay 3 desafíos súper importantes. El primero, que lo hacemos nosotros, es analizar un poco el ambiente de redes, que es uno de los principales puntos a trabajar. Cómo son las redes de nuestros clientes o del cliente, y vamos a tratar de reproducir ese ambiente en la nube. Segundo es entender qué va a aprender y qué no, SRTO y RPO, y en qué tipo de respaldo hacia atrás y hacia adelante queremos tener. Y tercero, y uno de los puntos definitivos es, la orquestación, quién prende y cómo. Eso, a grandes rasgos, en una organización que tenga más o menos 100 servidores virtuales, ese trabajo se puede hacer en 2 semanas, 3 semanas máximo. Es un trabajo súper rápido y bastante preciso, con lo cual estamos hablando de tener un ambiente de contingencia en muy poco tiempo, en menos de un mes y con toda demanda. Incluso si los requerimientos ya estuvieran más claros por el lado del cliente, se puede hacer en menos tiempo. Y el cliente se puede quedar tranquilo con que ese ambiente de contingencia, una vez que se declaró la contingencia, no van a ser 2 horas que necesite para restablecerlo, sino que van a tener en cuenta el tiempo que necesita ese cliente de disponibilidad. Exactamente, eso se prende en inmediato, porque al estar replicado, se suspende la réplica y empezamos a prender las máquinas en el orden que establecimos. La velocidad es muy buena. Y después es interesante el punto, porque en la medida que uno prende el ambiente, lo que va a ir sucediendo por abajo es se va a rehidratar ese ambiente de storage. ¿Qué te quiere decir con esto? Sí. Que uno cuando transfiere, la información viaja comprimida, obviamente, para optimizar el ancho de banda, y cuando se prenden las máquinas, el storage, donde está corriendo la solución, lo que empieza a hacer es mejorar la performance rehidratándolo. Entonces, vamos a ir notando que la prioridad primero es prender el ambiente, y segundo, va a pasar a ser performance. Entonces, eso le va a dar una buena velocidad de prendido, y de a poco vamos a ir recuperando la performance que esperábamos. Es excelente. Finalmente, la última. ¿Cuál es el diferencial que Webcom le aporta a todo este proceso? ¿Por qué Webcom y por qué no otro partner o consultor? Uno de los puntos más importantes es que trabajamos con muchas industrias y realmente entendemos bien qué necesita encender primero y qué tiempos de recupero necesita cada industria. No es lo mismo banca que una compañía automotriz o petróleo y oil and gas, digamos. Entendemos perfectamente cuáles son sus sistemas críticos y dónde está apoyado el negocio. Un ejemplo es que todo lo que tiene que ver con oil and gas, un camión no se puede quedar detenido mucho tiempo esperando para hacer una recarga de combustible para ser distribuido. Entonces hay ciertos sistemas que ya conocemos y rápidamente, cuando hacemos este assessment inicial, podemos definir: no te olvides de estos son tus sistemas críticos, cuáles son estos otros, y poder armar la orquestación. Vos no podés prender esto si antes no prendiste esto otro. Y ese conocimiento de las industrias, Webcom lo tiene ya hace 15 años, y creo que eso acelera mucho, en definitiva, un proyecto de esto, porque la tecnología ya está disponible. Si le das consultores que interpreten los problemas de negocio, el combo es muy bueno. Diego, muchísimas gracias, y desde luego vamos a acompañar este video con una nota y algunos detalles adicionales sobre esta solución que desde luego es superadora de las versiones tradicionales, pero además con ventajas muy evidentes, algunas desde la performance, desde los tiempos y desde los costos. Así que Diego, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Dale, gracias a vos y bueno, un saludo a toda la audiencia.